Hola, hola, estimado oyente. Bienvenidos a nuestro podcast Colombia Constitucional Historia Viva. Hoy hablaremos de una figura jurídica que marcó la historia política de nuestro país, el estado de sitio. ¿Un mecanismo de defensa del orden o una herramienta de represión? ¿Cómo pasó de ser parte del gobierno cotidiano a ser eliminado en la Constitución de 1991? Para entender esto, hay que remontarnos a la Constitución de 1886. Su principal ideólogo, Rafael Núñez, creía en un Estado fuerte y centralizado. Así introdujo el estado de sitio como una forma de dar poderes extraordinarios al presidente cuando hubiera graves alteraciones del orden. El problema fue que ese poder se volvió permanente. El país vivió bajo estado de sitio durante más de 30 años seguidos en el siglo XX. Se gobernaba por decreto, se restringían derechos y casi no había control institucional. Pues en la noche de hoy tenemos a 3 expertos con los que entenderemos cómo funcionó y cómo ha funcionado este estado de sitio en Colombia. Y cómo hoy en día ya no se vive. Démosle la bienvenida a nuestro experto Andrés Delgado. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Joana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nuestra segunda experta del día de hoy, Karen Taicus. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Joana. Muchas gracias por la invitación. Es un tema muy necesario. Y nuestra experta Sandra Montoya. Bienvenida Sandra a este podcast de la noche de hoy. Hola Joana, encantada de participar. Bueno, ya conociendo nuestros 3 expertos invitados, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones tuvo la discusión sobre el estado de sitio durante la Asamblea Constituyente de 1991? Bueno, vamos a contextualizar un poco antes de responderte esta pregunta. El estado de sitio se había convertido en una forma de gobierno. Muchos autores compararon esa época con una noche jovesiana. Es una metáfora tomada del filósofo Thomas Hobbes, quien describía el estado natural del hombre sin ley ni autoridad como un escenario de guerra de todos contra todos. En Colombia, esa oscuridad institucional se expresaba en la ausencia de garantías, la violencia generalizada y la represión estatal sin límites claros. Pero en 1991 todo cambió. En medio de la crisis política y social nació la Asamblea Nacional Constituyente y uno de los debates más tensos fue precisamente esta figura. Fue una de las discusiones más importantes. Se trataba de cerrar una etapa autoritaria en la historia del país. El estado de sitio había sido usado como excusa para suspender derechos, debilitar el Congreso y centralizar el poder. La Constituyente entendió que Colombia necesitaba herramientas para enfrentar crisis, sí las necesitaba, pero con respeto a la democracia. Por eso se reemplazó por un sistema de estado de excepción con límites, controles constitucionales. Ok, interesante. Bueno, muchas gracias Sandra. Vamos con la siguiente pregunta. En la propuesta inicial de la Asamblea Constituyente, ¿cómo se definía el estado de sitio y cuál fue el papel de la jurisprudencia y la historia de esa transformación? Bueno, Joana, inicialmente se pensó en conservar el estado de sitio con otro nombre, pero con poderes similares. Sin embargo, durante los extensos debates se decidió eliminarlo y reemplazarlo por 3 figuras: la guerra exterior, la conmoción interior y la emergencia económica, social o ecológica, todas con límites y control institucional. Lastimosamente, la historia mostró abusos en su uso y la jurisprudencia empezó a exigir justificaciones por allá en los años 80. Por eso, la Asamblea estableció que todos los decretos
en estados de excepción serían revisados por la Corte Constitucional para proteger a la ciudadanía y evitar dichos abusos. Ok, muchas gracias. Qué interesante, esto está interesante. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cómo influyó el contexto político y social de este momento en la discusión? La constituyente ocurrió en medio de un país en crisis, violencia armada, narcotráfico y pérdida de legitimidad institucional. Pero lejos de justificar más concentración del poder, los constituyentes decidieron apostar por más democracia y más derechos. Ese fue un mensaje poderoso, incluso en la adversidad. El respeto por los derechos no puede ser suspendido. Ok, muchas gracias, Karen. Bueno, la siguiente es: ¿qué legado dejó la inclusión de los estados de excepción en la Constitución de 1991 y qué procedimiento se establecieron? La verdad fue un legado trascendental. Se eliminó el estado de sitio y se restablecieron procedimientos claros para los estados de excepción, que hoy los podemos ver en los artículos del 212 al 215 de la Constitución de 1991. Entre dichos procedimientos podemos destacar: solo el presidente puede declararlos con firma de todos sus ministros. Se debe informar al Congreso dentro de las 48 horas siguientes a la emisión de dicho decreto. El Congreso lo puede modificar o puede derogar dichos decretos. Absolutamente todos estos deben pasar por control automático en la Corte Constitucional. Todas las medidas que se tomen deben ser necesarias, proporcionales y temporales. Y por último, se deben respetar los tratados internacionales de derechos humanos. Estos procedimientos garantizan que aún en situaciones extremas se respete el Estado social de derecho. Vaya, qué interesante. Bueno, ¿cómo buscó la Asamblea Nacional Constituyente limitar el poder discrecional sobre el orden público, a diferencia del estado de sitio criticado en la Asamblea? Bueno, para limitar este poder discrecional sobre el orden público, se estipuló en la Constitución de 1991 el artículo 212, en el cual se asignaba la responsabilidad principal a la policía en lo civil. Esto, en el análisis de Barreto, dice que representó un cambio fundamental respecto al estado de sitio, donde las fuerzas militares a menudo asumían funciones de orden interno, con amplias facultades, incluso abusos, generando preocupaciones sobre la protección de los derechos civiles. La Constitución de 1991 buscó civilizar la función del orden público. Bueno, Sandra, muchas gracias por esa respuesta. Realmente estamos viendo que el tema de estado de sitio es algo interesante, es algo importante en nuestra historia. Para darle continuidad, entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo buscó la Constitución de 1991 evitar la intervención militar en el orden público interno, problemática bajo el estado de sitio? La Asamblea Nacional Constituyente estipuló en el artículo 213 las funciones de la fuerza pública. Las fuerzas militares para defensa externa y policía para ordenar interno y así evitar la intervención militar en asuntos civiles. Bajo el estado de sitio, la distinción de roles se difuminaba, permitiendo la actualización militar en el ámbito interno. La Constitución de 1991 buscó clarificar estas funciones para proteger las libertades civiles en tiempo de normalidad. Muchas gracias, Karen, por la respuesta que nos acabas de dar. También interesante conocer esta situación. ¿Cómo se planteó la diferenciación de funciones entre fuerzas militares y Policía Nacional en busca de normalizar el orden público, superando la militarización del estado de sitio? Bueno, mediante
Mediante el artículo 214, la Asamblea Nacional Constituyente diferenció los objetivos de las fuerzas militares. Mira qué interesante. Definió que las fuerzas militares como tal defenderían la soberanía y la Policía Nacional se encargarían del mantenimiento del orden civil, con la finalidad de normalizar el manejo del orden público. Podemos decir que esta distinción categórica fue una respuesta a la militarización del orden interno bajo el estado de sitio. La Constitución buscó que el uso de la fuerza militar se reservara para amenazas externas o situaciones extremas bajo un marco regulatorio estricto. Interesante, Sandra. Este tema está siendo muy interesante realmente. Espero que nuestros oyentes estén disfrutando de estas respuestas que nos están culturizando un poco más sobre el estado de sitio. Para finalizar, ¿cómo se buscó evitar la concentración de poder del estado de sitio? Joana, para evitar la concentración de poder, se articularon roles promoviendo un marco de actuación más respetuoso del Estado de Derecho. La Constitución del 91, a través de sus artículos del 202 al 214, buscó establecer un sistema de pesos y de contrapesos, donde la actuación de las autoridades encargadas del orden público y la defensa estuvieran sujetas a la ley y al respeto por los derechos, a diferencia de la concentración de las facultades que permitía el régimen de excepción anterior. Ok, muchas gracias, Andrés. Bueno, gracias a nuestros oyentes por llegar a este momento. Gracias a nuestros expertos por compartir ese conocimiento que nos ha dado a entender cómo funcionaba el estado de sitio y qué cambios hubo con la Constitución en el 91 de ese estado de sitio. Ha sido una conversación enriquecedora para todos. El paso del estado de sitio al régimen de estado de excepción marcó un antes y un después en la historia jurídica del país y cambió el fortalecimiento de la democracia, la separación de los poderes judiciales y los derechos fundamentales en el país. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos encontramos en una próxima entrega de Colombia Constitucional, Historia Viva. Hasta luego.